Los niños nacían con ojos claros y una calma natural, como si trajeran consigo parte de la paz de la isla. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los sueños eran importantes en la Atlántida. Los sacerdotes tenían templos del sueño, donde la gente iba a dormir en camas de piedra rodeadas de cristales pequeños. Allí soñaban mensajes de los dioses, visiones del futuro, recuerdos de vidas pasadas. Al despertar, un sacerdote escuchaba el sueño y lo interpretaba con voz baja y calmada. Muchos sueños hablaban de un mundo más allá del mar, de estrellas que eran hogares, de un tiempo en que los hombres volverían a volar sin máquinas. El viento soplaba suavemente. Si esta calma profunda te está acompañando, si sientes que el peso del día se disuelve poco a poco, darle a me gusta es como soplar suavemente una vela para que su luz dure un poco más en esta noche larga y tranquila. Respira conmigo otra vez. Inhala, exhala. Todo parece moverse a cámara lenta. La edad de oro de la Atlántida era un tiempo en que el hombre y el dios aún caminaban cerca. Poseidón visitaba la isla en sueños, apareciendo como un anciano de barba blanca que caminaba por los canales. Los delfines eran sus mensajeros. Cuando un delfín se acercaba a la orilla y emitía un sonido particular, los sacerdotes sabían que el dios quería decir algo. El tiempo se ralentizó un poco, y así pasaban los siglos, lentos, dorados, perfumados. La isla crecía en belleza y en sabiduría. Los conocimientos se acumulaban en bibliotecas de piedra, donde tabletas de oro guardaban textos que brillaban levemente en la oscuridad. Los astrónomos trazaban mapas del cielo que eran perfectos. Los arquitectos construían edificios que parecían crecer de la tierra misma, pero muy despacio, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Los últimos descendientes de los reyes ya no tenían la sangre divina tan pura. Sus ojos eran más oscuros, sus voces más fuertes, sus deseos más grandes. El viento soplaba suavemente. Respira conmigo una vez más. Inhala profundamente. Exhala con toda la calma del mundo. El viento soplaba suavemente. Los siglos dorados de la Atlántida se extendían como un largo atardecer que nunca terminaba de oscurecer. La isla vivía en una armonía que parecía eterna. Los 10 reyes seguían reuniéndose cada 10 años en el gran templo, renovando sus juramentos bajo la luz plateada de la luna. La columna de oricalco brillaba con las leyes grabadas por el propio Poseidón, y sus palabras resonaban en el silencio de la noche como un recordatorio constante. Justicia, moderación, respeto por la tierra y por los hermanos. Pero el tiempo, aunque lento en la Atlántida, no se detenía nunca. Las generaciones se sucedían una tras otra, como olas suaves que llegaban a la orilla y se retiraban sin ruido. Los primeros reyes, aquellos nacidos directamente de Poseidón y Clito, habían sido semidioses. Su presencia imponía respeto natural. Sus ojos reflejaban el mar profundo. Su voz calmaba las tormentas. Caminaban descalzos sobre la piedra caliente sin quemarse, y los animales salvajes se acercaban a ellos sin temor. Sus hijos conservaron parte de esa divinidad. Eran altos, serenos, sabios. Construyeron más torres de cristal, ampliaron los canales, plantaron bosques enteros de árboles frutales que daban cosecha todo el año. Aún honraban las antiguas costumbres, aún escuchaban los sueños que Poseidón enviaba. El viento soplaba suavemente, pero con cada nueva generación, la sangre divina se diluía un poco más. Los bisnietos ya no veían al dios en sueños. Los tataranietos apenas se sentían la vibración de los grandes cristales. Los últimos reyes nacieron completamente humanos. Sus ojos eran ambiciosos, sus voces más fuertes, sus deseos más grandes. Al principio el cambio fue tan sutil que
que nadie lo notó. Era como una sombra que se alargaba muy despacio al final del día. Los palacios comenzaron a crecer. Lo que antes eran casas amplias y sencillas se convirtieron en residencias inmensas, con columnas cubiertas de oro puro, suelos de mármol traído de tierras lejanas, techos pintados con escenas de victorias que aún no habían ocurrido. Los reyes empezaron a rodearse de sirvientes. Primero fueron voluntarios, atraídos por la riqueza. Luego llegaron prisioneros de guerras lejanas, convertidos en esclavos. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los mercados, que antes habían sido lugares de intercambio tranquilo, se llenaron de lujo excesivo. Ya no bastaba con las frutas y especias naturales. Ahora llegaban barcos cargados de telas, teñidas con colores imposibles, de joyas talladas en formas nunca vistas, de animales exóticos encerrados en jaulas doradas que lloraban por la noche. El aire seguía perfumado, pero el perfume era más intenso, más artificial, como si intentara cubrir algo. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los baños termales, que antes eran lugares de purificación y conversación serena, se convirtieron en sitios de ostentación. Los reyes construyeron baños privados más grandes que templos, con piscinas de mármol incrustadas de perlas, con fuentes que vertían vino en lugar de agua. Las fiestas duraban días enteros. La música era más fuerte, más rápida. Las danzas ya no imitaban los círculos tranquilos de la ciudad, sino movimientos bruscos, competitivos. El tiempo se ralentizó un poco. Los cristales, que habían sido el corazón de la isla, comenzaron a usarse de manera diferente. Antes, su energía se distribuía equitativamente, iluminaba las casas de todos, curaba a ricos y pobres por igual, impulsaba los carros de los sacerdotes y los agricultores. Ahora, los reyes ordenaron construir torres más altas solo para sus palacios. Cristales más grandes, más potentes, que concentraban la luz en sus jardines privados. Algunos incluso experimentaron con la energía para crear armas, rayos de luz concentrada que podían cortar piedra a distancia. Los sacerdotes observaban en silencio. Intentaron advertir. En las reuniones decenales hablaban con voz baja sobre el equilibrio perdido, sobre la columna de oricalco que ya nadie leía con atención. Pero los reyes escuchaban cada vez menos. Sus oídos estaban llenos de halagos de cortesanos, de promesas de poder, de sueños de conquista. El viento soplaba suavemente. La esclavitud se extendió. Al principio fueron prisioneros de pequeñas expediciones a tierras cercanas. Luego vinieron campañas más grandes. Los barcos atlantes, impulsados por cristales que les permitían navegar más rápido que el viento, regresaban cargados de hombres y mujeres encadenados. Los esclavos trabajaban en las minas de oricalco hasta que sus cuerpos se rompían. Construían estatuas gigantes de los reyes vivos, más grandes que la antigua estatua de Poseidón. Limpiaban los palacios, cocinaban los banquetes, entretenían en las fiestas con danzas forzadas. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. En las calles de la capital, la diferencia se hacía visible. Los ciudadanos comunes seguían viviendo con cierta comodidad, pero ya no con la igualdad de antes. Las casas cerca del palacio eran más ricas, más brillantes. Las que estaban en los anillos exteriores comenzaron a deteriorarse. Los canales que antes estaban limpios ahora acumulaban desperdicios de las fiestas interminables. Los niños nacían diferentes. Ya no traían esa calma natural de los primeros tiempos. Eran inquietos, ruidosos. Los maestros en las escuelas abiertas notaban que ya no escuchaban con la misma atención. Las estrellas parecían más lejanas. Los cristales vibraban con menos fuerza. Todo parecía moverse a cámara lenta. Poseidón intentó advertir una última vez. En una noche sin luna, envió el mismo sueño
a todos los reyes. En el sueño veían la isla temblar. El mar se alzaba como una montaña negra. Los templos se derrumbaban. Los cristales estallaban en lluvia de fuego. Despertaron sudando, con el corazón acelerado. Pero al amanecer, los cortesanos les trajeron vino dulce y músicos, y el sueño se desvaneció como niebla al sol. El viento soplaba suavemente. La arrogancia creció como una planta que nadie podaba. Los reyes comenzaron a mirarse con desconfianza. Aunque aún respetaban la antigua ley de no alzar armas unos contra otros, competían en lujo, en número de esclavos, en tamaño de palacios. Construyeron murallas internas, no para protegerse del exterior, sino para separar sus dominios. Los puentes que antes unían todo, ahora tenían puertas custodiadas. Si esta noche te sientes envuelto en una calma profunda, si el peso del día se disuelve lentamente, darle a me gusta es como añadir un poco de luz suave a esta oscuridad antigua. Una luz que recuerda que incluso en los tiempos de cambio hay espacio para la paz. Los sacerdotes más ancianos se retiraron a las montañas centrales. Allí, en cuevas ocultas, guardaron los conocimientos más sagrados. Cómo sintonizar los cristales grandes, cómo leer las estrellas para predecir catástrofes, cómo comunicarse con los delfines. Sabían que el final se acercaba, pero no podían detenerlo. Solo podían preparar a unos pocos. El tiempo se ralentizó un poco. En las tabernas del puerto, los marineros que regresaban de viajes lejanos contaban historias diferentes. Hablaban de una ciudad pequeña al este, al otro lado del mar, llamada Atenas. Pobre, pero libre. Sus habitantes no tenían cristales ni oricalco, pero vivían con dignidad, rechazaban la esclavitud, honraban a sus dioses con simplicidad. Los reyes atlantes escuchaban estas historias y reían. ¿Cómo podía una ciudad tan pequeña compararse con su poder? Pero la idea quedó sembrada. Si Atenas era libre y diferente, representaba una amenaza. No militar, aún no, sino moral. Mostraba que otro camino era posible. Y los reyes, en su arrogancia creciente, no soportaban que existiera algo que no pudieran controlar. El viento soplaba suavemente. Así nació el plan. Primero como una broma en un banquete, luego como una conversación seria entre dos reyes, finalmente como una decisión unánime en la última reunión decenal. Conquistarían el mundo conocido, empezarían por el Mediterráneo, someterían a Egipto, a Grecia, a todas las tierras que comerciaban con ellos. Traerían más esclavos, más riqueza, más gloria. Movilizaron el mayor ejército que jamás se había visto. Millones de hombres entrenados desde niños. Barcos que cubrían el horizonte como una flota infinita. Carros voladores impulsados por cristales que podían cruzar el mar en días. Armas de luz concentrada que derretían murallas a distancia. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los sacerdotes intentaron una última advertencia. Recordaron las leyes de la columna. Recordaron el sueño de Poseidón. Pero los reyes ya no escuchaban. Ordenaron que los sacerdotes disidentes fueran exiliados a los anillos exteriores. Algunos desaparecieron en la noche. Todo parecía moverse a cámara lenta. Y entonces el ejército partió. Primero hacia el este, las primeras ciudades cayeron fácilmente. Los habitantes, atemorizados por la tecnología atlante, se rindieron sin luchar. Los reyes celebraron con banquetes mayores. Construyeron estatuas de sí mismos en las ciudades conquistadas. Creyeron que eran invencibles, pero muy lejos, en la pequeña Atenas, algo diferente ocurrió. Los atenienses no tenían cristales ni carros voladores. No tenían elefantes de guerra ni armas de luz. Solo tenían su libertad, su coraje
y una diosa que los protegía, Atenea, nacida de la mente de Zeus. Cuando el ejército atlante llegó a sus costas, los atenienses lucharon con lanzas simples, con escudos de bronce, con inteligencia y unidad. Y, contra toda lógica, contra todo poder tecnológico, vencieron. Los barcos atlantes se hundieron sin explicación. Los carros voladores cayeron del cielo como piedras. Los soldados, aterrorizados, huyeron. El viento soplaba suavemente. En la Atlántida, la noticia llegó como un trueno lejano. Los reyes se reunieron en el templo, furiosos. Por primera vez alzaron la voz. Por primera vez se culparon unos a otros. La armonía de milenios se rompió en una sola noche. Y en lo alto del Olimpo, Zeus observó todo. Convocó a los dioses. Durante 9 días y 9 noches deliberaron en silencio. Al 10º día, Zeus levantó su mano. El tiempo se ralentizó un poco. Respira conmigo. Inhala. Exhala. La noche se acerca. Respira conmigo una vez más. Inhala muy despacio. Exhala dejando que todo el aire salga como si nunca tuviera prisa por volver. El viento soplaba suavemente. La decisión estaba tomada. Zeus había levantado su mano en lo alto del Olimpo y los dioses, en silencio absoluto, habían asentido. 9 días y 9 noches habían deliberado sin alzar la voz, sin gestos bruscos, solo con la gravedad de quien sabe que el destino de una civilización entera pende de una sola palabra no pronunciada. Al 10º día, el cielo mismo pareció contener la respiración. En la Atlántida, nadie lo notó al principio. El sol salió como siempre, dorado y suave, rozando primero las torres de cristal que aún brillaban con orgullo. Los mercados abrieron sus toldos, los barcos descargaban especias y marfil, los esclavos arrastraban piedras para nuevas estatuas. Los reyes, enfurecidos por la derrota ante Atenas, planeaban una nueva campaña mayor, más cruel, más definitiva. Creían que el fracaso había sido un accidente, un error temporal que el poder de sus cristales corregiría. El viento soplaba suavemente, pero muy lejos, bajo el mar, algo cambió. Poseidón, que había observado todo desde las profundidades, sintió la decisión de Zeus como un peso inmenso sobre sus hombros. Él, que había amado a Clito, que había levantado la isla con sus propias manos, que había dado a sus hijos la sangre divina, ahora debía apartarse. No intervendría. El castigo no vendría solo de él, sino de todos los dioses juntos. La Atlántida había roto el equilibrio, había olvidado la humildad, había convertido el regalo en posesión. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. El primer signo fue sutil. Los grandes cristales comenzaron a vibrar de manera diferente. Ya no era la vibración cálida y constante que alimentaba la isla, sino un pulso irregular, como un corazón que late con dificultad. Los sacerdotes lo notaron primero. En las torres, los guardianes sintieron un cosquilleo en la piel que no desaparecía. Algunos cristales más pequeños, los que iluminaban las casas, parpadearon durante la noche y luego se apagaron por completo. La gente pensó que era un fallo temporal. Los técnicos ajustaron los mecanismos, pero el pulso irregular continuó. Todo parecía moverse a cámara lenta. Luego vinieron los sueños, no solo a los reyes, sino a toda la isla. Miles de personas despertaron la misma noche con el mismo sueño. El mar subiendo, el cielo rompiéndose, la tierra abriéndose como una fruta madura. En el sueño escuchaban gritos lejanos, pero no podían moverse. Estaban clavados al suelo mientras el agua negra los cubría. Al despertar, muchos corrían a los templos buscando respuestas. Los sacerdotes restantes, los que no habían sido exiliados, hablaban en voz baja.
Es la advertencia final. Debemos cambiar. Pero los reyes prohibieron hablar de los sueños. Declararon que eran ataques de los dioses menores de Atenas, enviados para debilitarlos. Ordenaron más sacrificios, más fiestas, más distracciones. Los banquetes se hicieron más largos, el vino más dulce, la música más fuerte, como si el ruido pudiera ahogar el latido irregular de los cristales. El tiempo se ralentizó un poco. En las montañas centrales, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los elefantes, siempre tranquilos, trompeteaban por la noche y se agrupaban en círculos protectores. Los caballos se negaban a entrar en los establos. Los delfines desaparecieron del puerto interior. Ya no guiaban los barcos. Nadaban hacia mar abierto, lejos, muy lejos, como si supieran lo que venía. El viento soplaba suavemente. El mar mismo cambió. Las aguas de los anillos, que siempre habían sido calmas como espejos, comenzaron a moverse sin viento. Pequeñas olas aparecían y desaparecían sin razón. En el puerto exterior, los barcos se mecían más de lo normal. Algunos marineros decían que habían visto sombras enormes bajo el agua, formas que no eran ballenas ni peces conocidos. Otros juraban haber oído un rumor profundo, constante, como si la tierra misma estuviera gimiendo. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los volcanes dormidos en las montañas centrales despertaron lentamente. Primero solo humo fino, casi invisible, que salía de las cumbres. Luego un temblor leve, tan leve que muchos lo confundieron con el paso de carros pesados. Las fuentes termales, que antes manaban con agua clara y curativa, comenzaron a burbujear con más fuerza. El agua se volvió turbia, con olor a azufre. Algunos baños se vaciaron solos, como si la tierra los absorbiera de vuelta. Todo parecía moverse a cámara lenta. En la capital, la estatua colosal de Poseidón pareció cambiar. Algunos guardianes del templo juraban que los ojos de zafiro ya no seguían a los visitantes con benevolencia, sino con tristeza. Una noche, un sacerdote anciano entró solo al santuario y encontró una lágrima de agua salada en la mejilla del dios. No era condensación, era una lágrima real. El sacerdote se arrodilló y lloró con él. El viento soplaba suavemente. Los niños dejaron de jugar. Se quedaban mirando al horizonte, como si vieran algo que los adultos no podían. Algunos dibujaban en el suelo círculos y más círculos, y dentro un sol que caía. Otros se despertaban gritando por la noche, hablando de fuego que bajaba del cielo. Las madres los calmaban con cuentos antiguos, pero sus voces temblaban. Si esta quietud profunda te está abrazando, si sientes que tus pensamientos se disuelven como niebla, darle a me gusta es como encender una pequeña luz en la oscuridad de esta noche antigua. Una luz que acompaña sin molestar, que guía sin despertar. El tiempo se ralentizó un poco. Y entonces llegó el día. Un día aparentemente normal. El sol salió más rojo que de costumbre, como si estuviera cansado. El aire era pesado, cargado de una electricidad que hacía erizar la piel. Los cristales vibraban tan fuerte que algunos estallaron en las torres menores, llenando el aire de polvo brillante que caía lento como nieve dorada. A mediodía, el cielo se oscureció sin nubes. No era un eclipse. Era como si una sombra inmensa cubriera el sol. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros aullaron en las calles. En el templo central, la gran columna de oricalco comenzó a brillar con una luz intensa, casi cegadora, como si las leyes grabadas ardieran por última vez. El viento soplaba suavemente. El primer terremoto fue suave, casi un suspiro de la tierra. Las copas de vino temblaron en las mesas. La gente rió, nerviosa. Solo la tierra despertando, dijeron, pero el segundo fue más fuerte. Las casas se sacudieron.
Algunas columnas menores se agrietaron. El tercer terremoto hizo caer estatuas en los palacios nuevos. Los reyes corrieron a sus balcones, gritando órdenes que nadie obedecía. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Y entonces el cielo se rompió. No hubo trueno, solo un silencio absoluto, seguido de una luz blanca que lo inundó todo. Era tan brillante que cegó a quienes miraban directamente. Luego vino el sonido, un rugido que no era sonido, sino presión en los oídos, en el pecho, en el alma. El suelo se abrió en grietas anchas. De ellas salió fuego líquido, rojo y lento al principio, luego rápido como ríos furiosos. Los volcanes estallaron al unísono. Columnas de humo y ceniza se alzaron kilómetros hacia el cielo. Piedras ardientes llovieron sobre la ciudad como una tormenta invertida. El mar retrocedió de repente, kilómetros hacia atrás, dejando los puertos secos, los barcos varados como juguetes abandonados. Los peces se agitaban en la arena húmeda. Todo parecía moverse a cámara lenta. La gente corrió, algunos hacia los barcos, algunos hacia las montañas, algunos hacia el templo de Poseidón buscando protección. Pero las puertas del templo se cerraron solas. La estatua del dios inclinó la cabeza como en señal de despedida. El viento soplaba suavemente. Y entonces el mar regresó. No como ola, sino como muralla. Una pared de agua negra, más alta que las montañas, avanzó sin prisa aparente, pero imparable. Cubrió primero los anillos exteriores. Los puertos desaparecieron en segundos. Los puentes se partieron como ramitas. El agua invadió los canales, los mercados, las casas. Subió sin detenerse. Al mismo tiempo la tierra se hundió. La isla entera se inclinó lentamente hacia un lado. Los anillos de tierra y mar se derrumbaron unos sobre otros. Los templos se partieron por la mitad. La gran estatua de Poseidón cayó de rodillas y su cabeza rodó hasta el agua que ya la cubría. Los cristales mayores estallaron uno a uno. Cada explosión era una lluvia de luz que iluminaba la catástrofe por un instante, como flashes de un sueño que termina. La energía liberada alimentó más terremotos, más volcanes, más caos. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba y luego se apagó. Los gritos llenaron el aire al principio. Millones de voces pidiendo ayuda, llamando a madres, a hijos, a dioses que ya no escuchaban. Luego, cuando el agua cubrió todo, los gritos se convirtieron en burbujas. El silencio volvió, pero era un silencio de lodo espeso, de oscuridad absoluta. En menos de un día y una noche terrible, la Atlántida desapareció. Solo quedó un mar revuelto, lleno de restos flotantes, trozos de oro, maderas perfumadas, cuerpos que el agua mecía suavemente. El viento soplaba suavemente, pero no todos murieron. Unos pocos sacerdotes, los que habían sido advertidos en sueños antiguos, habían preparado barcos pequeños y resistentes. Cargaron tablillas de oro con conocimientos, semillas de plantas sagradas, fragmentos de cristales pequeños. Navegaron hacia el este antes de que comenzara lo peor. Algunos llegaron a Egipto, otros a las tierras que después serían Grecia, otros más lejos, a costas que hoy conocemos como América. Llevaban el recuerdo, llevaban la historia, llevaban la promesa. El tiempo se ralentizó un poco. Respira conmigo. Inhala, exhala. La noche más larga ha comenzado. Respira conmigo una vez más. Inhala con toda la lentitud que puedas. Exhala dejando que el aire se escape como si nunca quisiera terminar. El viento soplaba suavemente. El silencio que siguió al hundimiento fue inmenso. Un silencio de agua espesa, de lodo que cubría todo lo que una vez había brillado. Donde antes se alzaban anillos perfectos de oro y mar, ahora solo había oscuridad profunda y fría.
Los restos de la gran capital se hundían despacio, muy despacio, girando en la corriente como hojas de un árbol antiguo que cae en otoño. Columnas de mármol, fragmentos de oricalco, estatuas partidas, cristales rotos. Todo bajaba hacia el fondo en una danza sin prisa, sin ruido. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba, apenas un latido débil, muy abajo, como si algo aún respirara. Unos pocos barcos habían logrado escapar. Eran naves pequeñas, construidas en secreto por los sacerdotes que habían visto venir el final. No llevaban riquezas ni armas, solo conocimiento, tablillas de oro delgadas como hojas, cubiertas de signos que brillaban levemente en la oscuridad, semillas de plantas sagradas envueltas en tela fina, fragmentos pequeños de cristales que aún conservaban una mínima vibración, y sobre todo, la memoria completa de lo que había sido la Atlántida. El viento soplaba suavemente, los sacerdotes navegaban hacia el este, el mar estaba revuelto, pero sus barcos eran guiados por delfines que aparecían de vez en cuando junto al casco, emitiendo sonidos suaves, como guías silenciosos. Navegaron días y noches sin detenerse. El cielo seguía cubierto de ceniza volcánica que flotaba en el aire como polvo gris. El sol era un disco rojo y triste. La luna apenas se veía. Llegaron primero a las costas de Egipto. El Nilo era entonces más ancho, más salvaje. Los sacerdotes desembarcaron en la noche, envueltos en capas oscuras. Buscaron al rey y a los sumos sacerdotes del templo de Sais. Allí, en salas secretas bajo la tierra, contaron la historia. Hablaron despacio, con voz baja, como quien cuenta un sueño que aún duele. Mostraron las tablillas de oro. Explicaron los calendarios perfectos, las medidas exactas que conectaban la tierra con las estrellas, el conocimiento de los cristales y de la energía que un día volvería. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los sacerdotes egipcios escucharon en silencio, reconocieron partes de la historia. Algunas de sus tradiciones más antiguas hablaban de tiempos antes del tiempo, de dioses que habían llegado del mar trayendo sabiduría. Uno de los fugitivos atlantes era un hombre alto, de barba blanca y ojos claros, que llevaba un cayado terminado en serpientes entrelazadas. Lo llamaban Thoth. Enseñó a escribir con signos que representaban sonidos, construyó las primeras pirámides con medidas exactas que coincidían con las de la capital Atlante, midió el cielo y dejó calendarios que aún hoy nos sorprenden por su precisión. El tiempo se ralentizó un poco. Otros barcos llegaron más lejos. Algunos cruzaron el gran océano hacia el oeste, hacia tierras que el sol tocaba después. Allí, en las costas de lo que hoy conocemos como Yucatán y los Andes, desembarcaron sacerdotes de piel clara y ojos serenos. Trajeron el mismo conocimiento. Enseñaron a construir pirámides escalonadas que miraban a las estrellas. Dejaron calendarios casi idénticos a los egipcios. Enseñaron el culto al sol y a la serpiente emplumada. El viento soplaba suavemente. En aquellas tierras lo llamaron de diferentes nombres. En México fue Quetzalcóatl, el barbado que venía del este, que enseñaba paz y sabiduría, que prometió regresar un día. En los Andes fue Viracocha, el que caminaba sobre las aguas y hacía brotar fuentes con su cayado. En Perú fue Cuculcán, el mismo rostro sereno bajo diferentes cielos. Todos eran el mismo hombre, o el mismo recuerdo de hombres que huyeron llevando la luz de la Atlántida en su memoria. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. En Grecia llegaron otros. Uno de ellos habló con Solón en el templo de Sais, muchos años después del hundimiento. Le contó la historia completa, la que Platón intentaría escribir siglos más tarde. Solón escuchó con el corazón apretado. Llevó las palabras a Atenas,
Pero el mundo aún no estaba listo. Platón escribió el Timeo y el Critias, pero dejó el segundo inacabado, como si una mano invisible le hubiera detenido la pluma. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los fugitivos no solo llevaron conocimiento, llevaron también la advertencia. En todas las culturas donde llegaron, dejaron la misma historia. Hubo una gran civilización que alcanzó la cima y luego cayó por arrogancia. Que los dioses castigaron el orgullo y el abuso. Que el equilibrio es frágil como una concha en la orilla. En Egipto, las pirámides se construyeron con la misma orientación que los templos atlantes. Las medidas eran idénticas, la relación con la circunferencia de la Tierra, la distancia al Sol, el ciclo de las estrellas. Los sarcófagos tenían símbolos de cristales. Las paredes de algunos templos subterráneos mostraban barcos que cruzaban el océano antes de que se conociera su existencia. El viento soplaba suavemente. En América, las pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá repiten los mismos patrones. La serpiente emplumada baja por la escalera en el equinoccio, como si recordara los dragones alados que tiraban del carro de Poseidón. Los calendarios mayas cuentan ciclos tan largos que solo podían venir de una civilización que observaba las estrellas durante milenios. Si esta calma antigua te envuelve como una manta suave, si sientes que tus párpados comienzan a pesar, darle a me gusta es como dejar una pequeña ofrenda de luz en el altar de los recuerdos. Un gesto silencioso que mantiene viva la historia. El tiempo se ralentizó un poco. Los atlantes que sobrevivieron se mezclaron con los pueblos locales, enseñaron y luego desaparecieron. Algunos dicen que se retiraron a cuevas sagradas bajo las pirámides, que aún meditan allí, manteniendo la vibración de los cristales pequeños que lograron salvar. Otros dicen que se convirtieron en espíritus guardianes de los lugares sagrados. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. En todas las culturas quedó el recuerdo de una edad de oro perdida. En Grecia, el mito de Deucalión y la gran inundación. En la Biblia, el diluvio universal. En la India, la desaparición de Dvaraka bajo el mar. En Sumeria, las historias de los Anunnaki que venían de las estrellas y enseñaban a los hombres. Todas apuntan al mismo evento, al mismo trauma colectivo que la humanidad lleva en su memoria profunda. El viento soplaba suavemente. Algunos sacerdotes atlantes llevaron consigo la conexión más antigua. Habían aprendido de visitantes que llegaron antes incluso de Poseidón, seres altos, de ojos grandes, que venían de un planeta lejano que rozaba nuestro cielo cada ciertos milenios. Los llamaban los Anunnaki, los señores del cielo. Les habían dado los primeros cristales, les habían enseñado a usar la energía de la Tierra. Cuando la Atlántida cayó, los supervivientes sabían que el ciclo continuaría, que un día, cuando la vibración de la humanidad subiera de nuevo, los antiguos conocimientos regresarían. Todo parecía moverse a cámara lenta. Por eso las pirámides de Egipto y México están alineadas con Orión. Por eso los calendarios mayas terminan y comienzan de nuevo en ciclos largos. Por eso tantas culturas hablan de un retorno. No es coincidencia, es memoria. El tiempo se ralentizó un poco. Muy abajo, en el fondo del Atlántico, la capital aún duerme. Los anillos están cubiertos de lodo y conchas. Los templos están llenos de silencio. Pero algunos cristales grandes, enterrados profundo, aún laten. Muy débilmente, como un corazón que espera el momento adecuado para volver a latir fuerte. El viento soplaba suavemente. Los delfines aún recuerdan. Nadan en círculos sobre el lugar donde estuvo la isla. A veces, muy de vez en cuando, un submarino o un sonar detecta estructuras que no deberían estar allí. Caminos rectos, muros ciclópeos, escaleras que bajan al vacío. Respira conmigo. Inhala, exhala.
La memoria duerme, pero no ha muerto. Respira conmigo una vez más. Inhala como si el aire fuera la cosa más suave del mundo. Exhala dejando que todo se vaya, muy despacio, sin prisa. El viento soplaba suavemente. Muy abajo, en el fondo del océano Atlántico, la Atlántida duerme. No está muerta, solo duerme. Los anillos de la antigua capital están cubiertos por capas y capas de lodo fino que el tiempo ha depositado como una manta espesa y silenciosa. Las murallas de Oricalco están oxidadas, pero aún conservan un brillo tenue cuando la luz de un submarino las roza por casualidad. Las columnas caídas reposan sobre el fondo como huesos de un gigante que descansa. Los túneles están llenos de agua quieta, tan quieta que parece cristal sólido. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba, muy débil, muy profunda, pero constante. Los científicos han buscado durante décadas. Al principio eran historias de pescadores, redes que traían piedras perfectamente talladas, formas que no podían ser naturales. Luego vinieron las fotografías aéreas y satelitales. En las costas de las islas Bimini, frente a Florida, apareció lo que llamaron la carretera de Bimini, bloques rectangulares de piedra que forman un camino perfecto bajo el agua, como si alguien hubiera construido una avenida y el mar la hubiera cubierto después. Las piedras están unidas sin argamasa visible, cortadas con ángulos precisos. Algunos bloques miden varios metros, demasiado grandes para ser movidos por civilizaciones conocidas de la zona. El viento soplaba suavemente. Más al este, frente a la isla japonesa de Yonaguni, el mar guarda otro secreto, una estructura inmensa, como una pirámide escalonada sumergida, con terrazas perfectas, escaleras talladas, caminos que se cruzan en ángulos rectos. Los buzos bajan y tocan las paredes lisas, frías al tacto. Las medidas coinciden con las descritas por Platón, proporciones que no deberían existir hace 12.000 años. Los geólogos discuten. Algunos dicen que es natural. Otros, somos especialistas, en voz baja, admiten que las formas son demasiado perfectas, demasiado simétricas. Todo parecía moverse a cámara lenta. Cerca de las Azores, en el centro del Atlántico, los satélites han captado mesetas sumergidas que parecen plazas circulares rodeadas de muros. Las imágenes son borrosas por la profundidad, pero las formas son claras. Anillos dentro de anillos, como un eco lejano de la capital perdida. En 2021, un equipo de exploración submarina encontró columnas alineadas en el fondo, cubiertas de conchas y algas, pero con bases perfectamente cuadradas. Las fotos se publicaron brevemente y luego desaparecieron de los informes oficiales. El tiempo se ralentizó un poco. En la isla de Santorini, en el Mediterráneo, las excavaciones han revelado una ciudad antigua enterrada bajo ceniza volcánica. Calles circulares, canales, murales de barcos y delfines. Muchos creen que Santorini es lo que quedó de la Atlántida después de una explosión menor, un recordatorio parcial. Pero las fechas no coinciden del todo. La verdadera Atlántida está más al oeste, más profunda, más silenciosa. El viento soplaba suavemente. En la década de 2020 han aparecido más descubrimientos. En 2022, un robot submarino frente a las Canarias detectó estructuras rectilíneas a más de 2.000 metros de profundidad. Las imágenes mostraban lo que parecían pirámides truncadas y caminos anchos. El proyecto se detuvo por falta de fondos, pero las fotos circularon entre investigadores. En 2024, un sonar de alta resolución captó una formación cerca de las Azores que parecía un templo circular con columnas. Las coordenadas se mantuvieron en secreto, pero los rumores crecieron. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba.
En 2023, un equipo internacional encontró en el fondo del Atlántico Norte anomalías magnéticas fuertes en un área circular perfecta, como si algo de metal o cristal aún emitiera energía. Los informes hablan de posibles restos de civilización avanzada, pero las palabras se suavizan en las publicaciones oficiales. Nadie quiere decir la palabra prohibida, Atlántida. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los buzos que han bajado a estos lugares cuentan lo mismo. Un silencio absoluto, no el silencio normal del fondo marino, sino uno más denso, como si el agua misma estuviera escuchando. Algunos sienten una vibración muy baja, casi imperceptible, que resuena en los huesos. Otros ven luces breves en la oscuridad, como destellos de cristales que aún laten. El viento soplaba suavemente. Los antiguos textos no mienten. Platón lo escribió con claridad. La isla desapareció en una sola noche terrible, pero los sacerdotes egipcios decían que los conocimientos sobrevivieron, que los supervivientes se dispersaron, que un día, cuando el momento fuera el correcto, la isla resurgiría. Si esta quietud te está envolviendo como el mar envuelve los secretos antiguos, darle a me gusta es como dejar una pequeña concha en la orilla. Un gesto silencioso que dice que estás escuchando. El tiempo se ralentizó un poco. Las profecías hablan de ello. Los mayas dejaron calendarios que terminan y comienzan de nuevo. Los Hopi hablan de mundos anteriores que se hundieron por corrupción. Los textos védicos describen continentes perdidos. Madame Blavatsky, Edgar Cayce, tantos otros que soñaron con la Atlántida coincidieron en lo mismo. Volverá, no como castigo, sino como oportunidad. El viento soplaba suavemente. Hoy, algunos niños nacen diferentes. Los llaman niños índigo, cristal, arcoíris. Tienen ojos muy antiguos, miran al cielo como si recordaran algo. Hablan de luces bajo el agua, de ciudades doradas, de cristales que cantan. Sus vibraciones son más altas, dicen los que los estudian, como si la humanidad estuviera subiendo de nuevo, poco a poco, hacia la frecuencia que un día activará lo que duerme abajo. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los científicos miden el aumento de la vibración Schumann de la Tierra. Es real, lenta pero constante. Algunos lo relacionan con cambios climáticos, otros, en voz baja, con algo más profundo, como si la Tierra misma estuviera despertando. Todo parecía moverse a cámara lenta. ¿Volverá la Atlántida algún día? Los textos antiguos dicen que sí. Cuando llegue el momento oportuno, cuando la humanidad haya aprendido la lección de la humildad, la isla resurgirá. No necesariamente subirá físicamente del fondo del mar. Tal vez se manifieste de otra manera. Tal vez los conocimientos regresen. Tal vez los cristales vuelvan a latir. Tal vez los niños de hoy sean los nuevos guardianes. El viento soplaba suavemente. Imagina eso. Imagina un amanecer en que el mar se abre suavemente, sin violencia, que las aguas se retiran un poco y revelan escalones antiguos cubiertos de algas, que la luz dorada de un cristal grande aparece en el horizonte, latiendo como un corazón que despierta después de un largo sueño. El tiempo se ralentizó un poco, o tal vez no necesite resurgir físicamente. Tal vez ya esté regresando en los sueños colectivos, en las intuiciones, en la sensación que tienes ahora mientras escuchas esto, de que algo muy antiguo te está hablando directamente al corazón. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba, más fuerte ahora quizás. Respira conmigo, inhala, exhala, el sueño continúa. Respira conmigo una vez más. Inhala como si el aire trajera consigo el olor lejano del mar antiguo. Exhala dejando que todo peso se disuelva, muy despacio, muy suavemente.
El viento soplaba suavemente. La Atlántida duerme, pero su sueño no es vacío. Es un sueño lleno de latidos. Muy abajo, en la oscuridad absoluta del fondo del océano, algunos cristales grandes aún conservan una chispa. No brillan como antes, cuando iluminaban toda la isla con luz dorada y cálida. Ahora solo laten, un pulso lento, casi imperceptible, como el corazón de alguien que respira en un sueño profundo y espera el momento de abrir los ojos. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba, más suave que nunca, pero constante. Los niños de hoy lo sienten. Esos niños que nacen con ojos muy antiguos, que miran al cielo como si esperaran algo que ya conocen. Los llaman de muchas maneras: niños cristal, niños índigo, niños de la nueva vibración. No juegan como los demás. Prefieren estar en silencio, dibujar espirales, hablar de luces bajo el agua. Algunos dicen cosas que no deberían saber. Antes había una ciudad con círculos de oro. Los delfines me contaron un secreto. Sus madres los escuchan y sienten un escalofrío suave, como cuando el viento cambia de dirección sin razón. El viento soplaba suavemente. La Tierra misma está cambiando. Los científicos miden la resonancia Schumann, esa frecuencia básica del planeta, y ven que sube poco a poco. Era 7.83 hercios durante décadas. Ahora oscila más alto, a veces llega a 8, a 9, a más. Dicen que es por las tormentas solares, por la actividad geomagnética. Pero algunos investigadores, en voz baja, hablan de otra cosa, de una frecuencia que despierta, como si la Tierra estuviera ajustándose a una nueva nota, preparándose para algo que ya ocurrió una vez. Todo parecía moverse a cámara lenta. En los lugares sagrados del mundo, la energía se siente diferente. En las pirámides de Giza, los turistas ya no son los únicos que sienten un zumbido suave en el pecho al entrar en la cámara del rey. En Chichén Itzá, durante los equinoccios, la sombra de la serpiente parece moverse más viva que nunca. En Machu Picchu, las piedras encajan tan perfectamente que algunos dicen que vibran cuando nadie las toca. El tiempo se ralentizó un poco. Bienvenidos al canal Sueño Ininterrumpido. Cierra los ojos solo un momento, muy suavemente, y escucha. Imagina una noche sin luna, tan profunda y oscura que el mar y el cielo se convierten en una sola respiración negra, infinita. En medio de esa oscuridad absoluta, muy lejos, bajo capas y capas de agua silenciosa, una luz dorada diminuta aparece. Late una vez, late otra vez, como un corazón antiguo que nunca dejó de palpitar. Esa luz lleva esperando más de 11.000 años, paciente, tranquila, a que alguien vuelva a recordarla. ¿Dónde escuchas esta historia en este momento? Estás tumbado en la cama, tal vez, con la cabeza hundida en una almohada suave. ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Es tan tarde que el mundo exterior ya se ha apagado por completo? ¿A qué hora de la noche escuchaste por primera vez ese rumor lejano? Ese sonido suave como olas que se acercan muy despacio, y nunca terminan de llegar a la orilla. Respira conmigo, inhala lentamente, exhala aún más lentamente. El viento soplaba suavemente. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los mapas tuvieran nombres conocidos, antes de que los hombres contaran los años como lo hacemos hoy, antes incluso de que las grandes pirámides de Egipto se alzaran hacia el cielo, existió una isla inmensa. Tan grande era que los antiguos sacerdotes decían que Libia y Asia juntas parecían pequeñas a su lado. Era una tierra rodeada por el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar.
los sacerdotes más antiguos del templo de Saís, en el antiguo Egipto, guardaban este secreto como el más preciado de todos. Un día, hace miles de años, cuando el sabio Solón de Atenas viajó hasta allí buscando la sabiduría perdida, los sacerdotes se lo susurraron al oído. Le contaron la historia prohibida, la que no se escribía en los papiros comunes. Solón la llevó en su corazón de vuelta a Atenas. Y allí, Platón, su descendiente espiritual, intentó ponerla por escrito en 2 diálogos, el Timeo y el Critias. Pero nunca terminó el Critias. La historia se queda a medias, como si la propia memoria del mundo hubiera decidido callar justo en el momento más importante. El viento soplaba suavemente. Todo comienza donde comienzan las verdaderas historias antiguas, con un dios que se enamora de una mortal. Poseidón, señor de los mares profundos, de los terremotos y de los caballos, paseaba un día por las costas de una tierra aún sin nombre. El viento soplaba suavemente sobre las colinas cubiertas de hierba verde y flores silvestres. Allí vio a una joven llamada Clito. Era hija de padres mortales, Evenor y Leucipa, y vivía en una pequeña casa cerca del mar. Clito recogía conchas blancas y piedras lisas en la orilla, y su cabello negro se movía con la brisa como algas flotando en el agua tranquila. El dios se detuvo, el tiempo se ralentizó un poco. En ese instante, sin prisa, sin ruido, nació el amor. Para protegerla del mundo y para darle un hogar digno de su belleza, Poseidón levantó del fondo del océano una isla perfecta. Primero creó un gran anillo de mar que rodeaba una llanura fértil y amplia. Luego, dentro de ese anillo, otro anillo de tierra firme. Después, otro anillo de mar más pequeño y otro más de tierra. Y en el centro exacto, una colina suave y redonda donde el sol se detenía más tiempo cada día. Todo era círculos concéntricos, como las ondas perfectas que deja una piedra al caer en un estanque completamente quieto. El viento soplaba suavemente. Allí, en esa isla recién nacida, Poseidón y Clito vivieron juntos y tuvieron 10 hijos, 5 pares de gemelos varones. El mayor se llamó Atlas, y por él la isla entera recibió su nombre secreto, Atlántida. Los 10 hijos recibieron cada uno una porción de la isla como reino propio. 10 reinos para 10 reyes hermanos, todos coronados con diademas de oro y oricalco, el metal misterioso que brillaba con un fuego rojizo y que solo existía en las minas de la Atlántida. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. La capital se construyó alrededor de la colina central, donde había vivido Clito. 3 grandes anillos de agua y 2 de tierra la rodeaban como capas de un sueño tranquilo. El anillo de mar más externo era el puerto principal, tan ancho y profundo que cientos de trirremes podían entrar y salir sin rozarse nunca. El agua era casi siempre calma, reflejando el cielo como un espejo infinito. Los barcos llegaban de tierras lejanas cargados de madera de cedro perfumada, de marfil, de especias dulces. Puentes amplios y lentos cruzaban los anillos de agua. Estaban construidos con piedras blancas, rojas y negras, extraídas de las canteras de la isla misma. Las murallas que protegían cada anillo estaban recubiertas de metales brillantes, bronce que relucía como el sol, estaño plateado y oricalco que parecía arder con una luz interior. Al tocarlas, el metal era frío y suave, como la piel de un delfín. Todo parecía moverse a cámara lenta. En el centro de todo, en la colina sagrada, se alzaba el templo dedicado a Poseidón y a Clito. Era inmenso, silencioso, lleno de una luz dorada que no venía de antorchas ni lámparas. Las paredes interiores estaban cubiertas de plata pura, los techos de marfil tallado y oro macizo. En el centro del templo,
Una estatua colosal del dios conducía un carro tirado por 6 caballos alados. Poseidón estaba de pie, alto y sereno, con la mano derecha alzada sosteniendo el tridente. La estatua medía casi 200 metros de altura, y sus ojos eran zafiros enormes que parecían seguir a quien entrara, sin importar dónde se colocara en la sala. Alrededor del templo, fuentes termales y frías manaban día y noche sin cesar. El agua caliente subía envuelta en vapor suave y perfumado, con olor a tierra húmeda, a jazmín y a hierbas curativas. El agua fría bajaba cristalina desde las montañas centrales y sabía ligeramente dulce, como si llevara en ella el recuerdo de la nieve recién caída. El viento soplaba suavemente. Los mercados se extendían a lo largo del anillo interior de tierra. Eran amplios, sombreados por toldos de tela fina teñida de colores suaves. Allí llegaban barcos de todo el mundo conocido y de tierras que ya nadie recuerda. Elefantes lentos y majestuosos bajaban por rampas anchas, sus pasos resonando como tambores lejanos y tranquilos. El marfil brillaba bajo el sol del mediodía. Especias llegadas de Oriente llenaban el aire con aromas cálidos, dulces, casi hipnóticos. Frutas exóticas colgaban de los puestos, rojas como el atardecer, doradas como el oro, perfumadas como sueños de verano. El bullicio era suave, casi un murmullo constante. Nadie alzaba la voz en la Atlántida. Las conversaciones fluían lentas, como el agua de los canales. Los mercaderes sonreían con calma, pesando los productos en balanzas de bronce perfectamente equilibradas. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Las casas de los ciudadanos eran amplias y frescas, construidas con piedra blanca que reflejaba la luz del sol sin calentarse. Tenían jardines que bajaban en terrazas hasta los canales internos. Pequeñas barcas podían entrar directamente en las viviendas por puertas que daban al agua. Por la noche, lámparas de aceite flotaban en los canales, creando caminos de luz temblorosa que se reflejaban en los techos altos y en las paredes pintadas con escenas de mares tranquilos y cielos estrellados. Bajo la ciudad, una red de túneles largos y frescos conectaba todos los anillos. Eran tan altos que un hombre podía caminar erguido sin tocar el techo con la cabeza. El eco era suave, como un susurro constante que acompañaba los pasos. En algunos tramos, pequeños canales de agua corrían paralelos al suelo, y el sonido era el de un arroyo lejano, siempre presente, siempre calmo, invitando a cerrar los ojos y simplemente escuchar. El tiempo se ralentizó un poco. Los campos fuera de la capital eran inmensos, fértiles, bendecidos por una tierra rica y negra. 2 cosechas al año brotaban sin esfuerzo. Los ríos bajaban lentos desde las montañas centrales, irrigando todo con agua clara y fresca. Los animales pastaban tranquilos bajo el sol suave, vacas de cuernos largos y curvos, caballos de crines sedosas que brillaban como la seda, elefantes que ayudaban en las construcciones moviendo piedras gigantes con sus trompas, sin prisa, sin violencia. Todo parecía moverse a cámara lenta. Si este ritmo tranquilo te está acompañando, si sientes que tu respiración se hace más profunda, más pausada, darle a me gusta es como dejar una pequeña vela encendida en la ventana. Un agradecimiento silencioso que no despierta a nadie, solo guía suavemente a la historia hacia ti. Y había algo más, algo que hacía a la Atlántida diferente de cualquier lugar que haya existido antes o después. Cristales. Grandes cristales transparentes, rojos, azules, más altos que un hombre adulto, colocados en torres circulares de piedra blanca que se alzaban en puntos estratégicos de la isla. Cuando el sol los tocaba por la mañana, emitían una luz suave, cálida, que se extendía por toda la llanura como una niebla dorada. Esa luz alimentaba las plantas,
aceleraba la curación de las heridas, calmaba el espíritu de quien se acercaba. Algunos sacerdotes decían que esos cristales eran regalos de estrellas muy lejanas, traídos por visitantes que llegaron en tiempos aún más antiguos y enseñaron a los primeros reyes cómo usar su poder. El viento soplaba suavemente. Los primeros reyes, hijos directos de Poseidón y Clito, eran semidioses, altos, serenos, con ojos claros que parecían ver más allá del horizonte visible. Cada 10 años se reunían en el templo central, siempre de noche, sin luz artificial. Solo la luna y las estrellas iluminaban la gran columna de oricalco, donde estaban grabadas las leyes divinas dictadas por el propio Poseidón. Allí, vestidos con túnicas blancas, juraban mantener la paz entre ellos, respetar la tierra que les había sido dada y no dejarse dominar nunca por la ambición ni el orgullo. Respira conmigo otra vez. Inhala, exhala. El tiempo se ralentizó un poco. Respira conmigo otra vez. Inhala muy despacio. Exhala aún más despacio. El viento soplaba suavemente. La Atlántida vivía sus primeros siglos como quien vive un sueño largo y sin interrupciones. El sol salía cada mañana por el este. Rozaba primero las montañas centrales cubiertas de bosques densos y antiguos, donde árboles gigantes alzaban sus copas tan alto que las nubes se detenían a descansar en ellas. La luz bajaba luego, lenta, muy lenta, hasta tocar los anillos de agua que rodeaban la capital. Allí se quebraba en miles de fragmentos dorados que bailaban sobre la superficie como pequeños peces de luz. El aire era siempre templado, ni demasiado cálido ni demasiado frío, como una caricia constante que invitaba a caminar sin prisa, a observar sin apuro, a existir simplemente. Los 10 reyes hermanos gobernaban cada uno su porción de la isla, pero se reunían con frecuencia en la capital. Viajaban por los canales en barcas largas y estrechas, hechas de cedro perfumado que olía a resina y a mar. Las velas eran de lino fino teñido de colores suaves, azul claro como el cielo del amanecer, verde como las colinas después de la lluvia. Cuando llegaban al puerto central, los guardias los recibían con trompetas de concha marina que emitían un sonido grave, profundo, que resonaba en el pecho como un latido lejano. El viento soplaba suavemente. En la gran plaza que rodeaba el templo de Poseidón, los reyes se sentaban en tronos de marfil y oro. No hablaban alto. Sus voces eran bajas, calmadas, como el rumor del agua en los canales. Discutían los asuntos de la isla, la distribución de las cosechas, la reparación de los puentes, la celebración de las fiestas en honor al dios del mar. Todo se resolvía sin prisa. Las decisiones se tomaban al atardecer, cuando la luz era más suave y el aire más fresco. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Las torres de cristal eran el corazón secreto de la isla. Había 12 principales, una en cada reino y 2 más grandes en la capital. Estaban construidas con bloques de piedra blanca perfectamente encajados, sin argamasa visible. En la cima de cada torre, un gran cristal descansaba sobre un pedestal de oricalco. Los cristales eran diferentes, algunos rojos como el fuego tranquilo, otros azules como el mar en calma, otros transparentes como el agua más pura. Cuando el sol los atravesaba, emitían una vibración muy suave, casi imperceptible, que se sentía en la piel como un cosquilleo cálido. Esa vibración era la energía que alimentaba todo. Las lámparas de las casas no necesitaban aceite. Pequeños cristales más pequeños brillaban durante la noche con una luz suave y constante. Los vehículos que usaban los sacerdotes para moverse por la isla, carros sin ruedas que flotaban a poca altura del suelo, se impulsaban con fragmentos de esos mismos cristales. Se movían sin ruido, sin humo,
deslizándose sobre los caminos de piedra como hojas sobre el agua. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los jardines reales eran famosos en toda la isla. En el reino de Atlas, el mayor, había un jardín que bajaba en terrazas hasta el mar interior. Fuentes de agua termal formaban cascadas pequeñas que caían de nivel en nivel, creando un sonido constante, hipnótico, como lluvia muy fina. Árboles frutales de especies que ya no existen crecían allí. Frutos dorados que sabían a miel y a sol. Frutos rojos que calmaban cualquier dolor de cabeza. Frutos negros que inducían sueños tranquilos y profundos. El tiempo se ralentizó un poco. Por las noches, cuando la luna se reflejaba en los 3 anillos de agua, la capital parecía flotar. Las luces de las casas y de las torres se mezclaban con las estrellas, y era difícil distinguir dónde terminaba la ciudad y dónde comenzaba el cielo. La gente salía a los canales en pequeñas barcas. Llevaban lámparas flotantes que depositaban en el agua. Miles de luces diminutas se movían lentamente, siguiendo la corriente suave, creando ríos de luz que se perdían en la distancia. El viento soplaba suavemente. Los sacerdotes enseñaban a los niños en escuelas abiertas al aire libre. No había techos, solo columnas de mármol blanco que sostenían enredaderas floridas. Los niños aprendían a leer las estrellas, a escuchar la vibración de los cristales, a nadar en las aguas termales sin miedo. Aprendían que la isla había sido un regalo de Poseidón y que debían cuidarla como se cuida un sueño preciado. Las clases eran lentas. Un maestro podía pasar toda una mañana explicando cómo el sol se movía por el cielo y cómo eso afectaba a las mareas. Los niños escuchaban sentados en la hierba, con las piernas cruzadas, respirando al mismo ritmo que el maestro. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. En los mercados, el día transcurría con la misma calma. Los vendedores colocaban sus productos al amanecer, montones de especias de colores intensos, montones de telas tejidas con hilos de oro, montones de joyas hechas con perlas del mar interior. Los compradores llegaban sin prisa, regateaban con sonrisas, con gestos suaves de la mano. Nadie alzaba la voz. El dinero era de oricalco en forma de discos pequeños, pero muchas veces se intercambiaban productos directamente. Un cesto de frutas por un collar de conchas, un saco de grano por una vasija de aceite perfumado. Si este silencio suave te envuelve, si sientes que tus hombros se relajan poco a poco, darle a me gusta es como añadir una pequeña estrella más al cielo de esta noche. Una luz que guía la historia hacia quienes la necesitan. El viento soplaba suavemente. Los baños termales eran uno de los mayores placeres de la vida atlante. Había baños públicos y privados. Los públicos estaban en grandes edificios, con columnas abiertas al cielo. El agua caliente brotaba de fuentes naturales y se recogía en piscinas de diferentes temperaturas. La más caliente era para abrir los poros y soltar las tensiones del día. La templada era para conversar en voz baja con amigos. La fría era para cerrar el cuerpo y despertar el espíritu. La gente entraba desnuda, sin vergüenza, porque en la Atlántida el cuerpo era visto como un templo más, no diferente del gran templo de Poseidón. Todo parecía moverse a cámara lenta. Los músicos tocaban instrumentos de concha y de cristal, flautas que imitaban el canto de las ballenas, arpas con cuerdas de oro que vibraban con la misma frecuencia que los grandes cristales. La música se escuchaba en las plazas al atardecer. Era una música lenta, repetitiva, que invitaba a cerrar los ojos y dejarse llevar. Algunos dicen que esa música era la misma que usaban los sacerdotes
para comunicarse con los cristales, para ajustar su vibración y mantener la armonía de la isla. El tiempo se ralentizó un poco. Los barcos que llegaban de tierras lejanas traían noticias y maravillas. De Egipto llegaban papiros y conocimientos sobre las estrellas. De las tierras del norte llegaban ámbar y pieles suaves. De las tierras del sur llegaban plumas de colores imposibles y cacao que olía a tierra fértil. Los marineros contaban historias en las tabernas junto al puerto. Historias de icebergs flotantes, de bosques donde los árboles hablaban, de ríos que corrían hacia arriba. Los atlantes escuchaban con calma, sin interrumpir, saboreando cada palabra como se saborea un vino dulce. El viento soplaba suavemente. En las montañas centrales había minas de oricalco. Los mineros trabajaban con herramientas de bronce y cristal. Bajaban a galerías frescas donde el metal brillaba en las paredes como fuego congelado. No había prisa. Sacaban lo necesario, nunca más. Los cristales más grandes se encontraban allí también, enterrados en cámaras secretas que solo los sumos sacerdotes conocían. Cuando encontraban uno nuevo, lo transportaban en procesión lenta hasta la torre correspondiente. La procesión duraba días. La gente salía a los caminos a ver pasar el cristal envuelto en telas blancas y se quedaba en silencio, sintiendo la vibración que emanaba incluso a través de la tela. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba. Los animales vivían en armonía con los hombres. Los elefantes eran tratados como compañeros sabios. Los caballos corrían libres por las llanuras y solo se dejaban montar por quienes tenían el corazón puro. Los delfines nadaban junto a los barcos y guiaban a los navegantes en la niebla. Había un vínculo profundo, como si todos compartieran el mismo sueño. Todo parecía moverse a cámara lenta. Las fiestas más importantes se celebraban cada 10 años, cuando los reyes renovaban su juramento. La ceremonia duraba 3 días y 3 noches. El primer día era de purificación. Todos se bañaban en las aguas termales y ayunaban hasta el atardecer. El segundo día era de música y danza lenta alrededor del templo. El tercer día, al amanecer, los reyes entraban solos al santuario interior. Allí, frente a la columna de oricalco, sacrificaban un toro con sus propias manos, recogían la sangre en copas de oro, la mezclaban con vino y juraban de nuevo las leyes divinas: no alzar armas unos contra otros, gobernar con justicia, honrar a los dioses. El viento soplaba suavemente. Después de la ceremonia, comenzaba la gran fiesta. Mesas largas se colocaban en la plaza. Comida abundante, frutas, pescados asados en hojas de plátano, carnes condimentadas con hierbas del bosque, vinos dulces que no embriagaban, sino que aclaraban la mente. La gente bailaba danzas circulares que imitaban los anillos de la ciudad. Los niños corrían entre las mesas recogiendo flores que caían de los balcones. Los ancianos contaban historias antiguas junto a las fuentes. El tiempo se ralentizó un poco. En aquellos años dorados, la enfermedad era rara. Los curanderos usaban la luz de los cristales para sanar. Colocaban al enfermo bajo un rayo de luz concentrada y la vibración restauraba el equilibrio del cuerpo. Las heridas cerraban en días. Los partos eran fáciles, casi sin dolor. Las profecías coinciden. Los ancianos mayas dejaron escrito que después del fin del último ciclo vendría una era de luz. Los Hopi hablan del quinto mundo que nacerá cuando el cuarto terminear. Los textos egipcios más antiguos mencionan el retorno de la Edad de Oro. Incluso en la Biblia hay ecos. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Todos apuntan al mismo momento. Un momento que no es de destrucción, sino de recuerdo.
El viento soplaba suavemente. Tal vez la Atlántida no necesite subir físicamente del fondo del mar. Tal vez ya esté subiendo en nosotros, en la forma en que cada vez más personas buscan la paz interior, en la forma en que la meditación, el silencio, la conexión con la naturaleza se hacen más comunes, en la forma en que rechazamos la arrogancia y buscamos la humildad. Cada vez que elegimos bondad en lugar de poder, cada vez que compartimos en lugar de acumular, un pequeño cristal vuelve a latir. A lo lejos, una luz tenue parpadeaba, quizás un poco más brillante. Si este viaje te ha acompañado hasta aquí, si sientes que la calma te envuelve como una manta suave y cálida, darle a me gusta y suscríbete es como dejar una pequeña vela encendida en la orilla del mar, para que cuando la isla despierte, encuentre luz que la guíe de regreso. Todo parecía moverse a cámara lenta. Imagina el día, un día tranquilo, sin anuncios ni fanfarria. El mar estará en calma. El sol saldrá dorado como en los primeros tiempos. Y muy lejos, en el horizonte, una luz aparecerá bajo el agua. Primero tenue, luego más fuerte. Los delfines nadarán en círculos grandes, cantando. Los niños en las costas mirarán y sonreirán, porque reconocerán algo que siempre supieron. El viento soplaba suavemente. La isla no volverá igual. No traerá palacios de oro ni torres de cristal que alimenten el orgullo. Traerá la lección, traerá la humildad, traerá la memoria de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser cuando el corazón sea más grande que el deseo. El tiempo se ralentizó un poco y mientras tanto, duerme, duerme tranquilo, porque la historia no ha terminado. Solo está esperando que tú, que yo, que todos estemos listos para soñarla de nuevo, con más sabiduría, con más amor. Respira conmigo, inhala. Exhala. El latido continúa. Duerme ahora. La luz sigue ahí. Siempre ha estado. Buenas noches. El silencio del agua. El silencio del agua. El silencio. Todo es calma ahora. La historia de la Atlántida no es solo una historia de una isla que se hundió. Es la historia de nosotros, de lo que fuimos en nuestro momento más alto, de lo que caímos cuando olvidamos, de lo que podemos volver a ser cuando recordemos. El viento soplaba suavemente, una última vez. Esa luz dorada que late bajo el mar no está sola. Está conectada a la luz que late en ti cuando cierras los ojos y sientes paz. Está conectada a la luz que late en cada persona que elige bondad en un mundo que a veces parece olvidarla. Cada respiración tranquila, cada gesto de compasión, cada momento de silencio profundo es un pequeño cristal que se enciende de nuevo. A lo lejos, una luz tenue ya no parpadea. Ahora solo late, lento, constante espera. Tal vez mañana, tal vez dentro de muchos años, pero volverá, no como conquista, no como poder, sino como recuerdo suave, como sueño compartido, como hogar que nunca se perdió del todo. Todo parece moverse a cámara lenta, hasta detenerse. Si este largo viaje te ha acompañado hasta el final, si sientes que tus párpados pesan como conchas llenas de mar, si la calma te ha envuelto por completo, dale a me gusta y suscríbete, para que nuestros caminos se crucen de nuevo en otra noche sin luna. Para que cuando la luz dorada lata más fuerte, estemos juntos recordándola. Ahora solo queda el silencio del agua. El silencio del agua. El silencio. Duerme. La isla sigue ahí, respirando muy despacio, esperándote. Buenas noches.